Buenos días, alumnos de primero de secundaria. Hoy trataremos sobre la fábula. Como vemos en las imágenes, la fábula, los personajes son animales que se le da atribuciones humanas como el habla, el razonar, el pensar y realizan acciones que normalmente serían los humanos. Vemos a zorro, vemos a jirafas, monos, tigres, conejos, lagartos. Todo eso van a ser los personajes de las fábulas. Veamos ahora qué son las fábulas. Una fábula es una creación literaria generalmente breve, escrita tanto en prosa como en verso y protagonizada por animales, objetos animados o personas que a efectos del relato poseen capacidades comunicativas similares. Se trata de un subgénero de la literatura narrativa cuyo cometido es fundamentalmente pedagógico, ilustrar mediante situaciones imaginarias las costumbres, vicios o virtudes de una región humana específica o incluso de toda la humanidad. Esto se lleva a cabo con intenciones formativas en la ética, la tradición o la moral, por lo que el destinatario usual de una fábula son los niños. Dicha enseñanza se encuentra por lo general resumida al final del relato, deja una moraleja o enseñanza. No debe confundirse la fábula con el sermón, la parábola o los apólogos, que estos son géneros didácticos también, ni con el cuento o el poema, que en tanto formas de arte carecen siempre de moraleja. Fábula, su finalidad es dar una moraleja, está en el dibujo de la mano izquierda. En la derecha vemos racimos de uva y una zorra. Les puedo contar que ahí la zorra ve los racimos de uva maduritas, ricas, entonces quería comer. Estaba que saltaba, pero como los racimos de uva estaban muy altas, no llegó a coger ni una. Entonces, ya en su desesperación, cansada de tanto saltar, dijo, no, no me gusta la uva porque está realmente verde. Y se fue. Continuamos con las características de la fábula. Estas características son, generalmente son textos breves, siempre tienen una moraleja,
Generalmente los personajes son animales u objetos. También podemos mencionar que critica ciertos comportamientos y actitudes que tienen los humanos. Bien, a continuación veamos las partes de una fábula. A. Situación inicial. Se presentan los personajes. De ahí viene el conflicto. Los personajes enfrentan el problema. Resolución. Se resuelve el conflicto. Situación final. Es el cierre de la historia. Y la E dice moraleja. Esta sí nunca falta. Es lo esencial de la fábula. Es la enseñanza que deja dicha fábula, para lo cual fue escrita o narrada. También vamos a ver tipos de fábula. Existe una gran variedad de fábulas y moralejas, pero dentro de ese gran mundo hay una serie de criterios que permite al lector no perderse en la repetición de los ejemplos, en la proximidad de los temas y en las diferencias que pequeños matices de cada una de ellas. El criterio de clasificación tiene como centro el estudio de los personajes, es decir, lo protagonista que intervienen en ellas. Cada personaje se define por tener la facultad de razonar y por tratar temas relacionados con los seres humanos, a pesar de ser animales, plantas y minerales quienes interpretan. Hay 5 centros de interés que son el dios o los dioses, los hombres, los animales, los vegetales y las cosas inanimadas. Principalmente suelen ser objetos. Veamos ahora características de la fábula. La fábula clásica reposa sobre una doble estructura. Desde el título mismo se encuentra una oposición entre dos personajes de posiciones subjetivas encontradas, pero estos dos personajes se encuentran siempre en desigualdad social, uno en posición alta y otro en posición baja y desfavorable, gracias a un invento narrativo imprevisto. El que estaba en oposición alta se encuentra en posición inferior y viceversa. Género.
Las fábulas pueden estar escritas en prosa o en verso. Brevedad. Suelen ser historias breves. Presencia de los elementos esenciales de la narración. Acostumbra a haber un narrador que cuenta lo que le sucede, o sea, cuenta las acciones a unos personajes en un lugar y en un tiempo indeterminado. La fábula o las fábulas, como los cuentos populares, no se sitúan en una época concreta, son temporales. La estructura más sencilla, el esquema de muchas fábulas, empieza con la presentación de una situación inicial, tras la cual se plantea un problema que unas veces tiene solución y otras no. La historia finaliza con una moraleja. Ahora veamos personajes. Los personajes son en su mayoría animales u objetos humanizados, o sea que le dan características de los humanos. Temas. Los vicios son los temas tratados en las fábulas, como por ejemplo la envidia, la avaricia, la arrogancia, la mentira y muchos más. La intención, o sea, ¿para qué se escriben las fábulas? Detrás de cada fábula hay una crítica hacia ciertos comportamientos y actitudes que se disimula con el uso de personajes humanizados. Llegamos a lo que es la moraleja. La moraleja es una enseñanza moral, es decir, un consejo o pauta de conducta. La moraleja puede ser una frase o una estrofa. La más corriente es el pareado, una estrofa de dos versos que riman entre sí. Veamos ahora la estructura de la fábula. ¿Cómo está conformada la fábula? La fábula cuenta con un inicio donde se presenta el relato, dentro del relato donde se sitúa la acción y los personajes principales en un lugar determinado. También cuenta con el desarrollo del relato. Aquí es la presentación de los hechos en el que generalmente se plantea un problema o conflicto que puede o no tener solución al final de la historia. El desenlace final del relato puede darse la solución al conflicto
que se presentó en el desarrollo. Y por último, como siempre, hemos dicho que no puede faltar la moraleja. Entonces, ¿qué es la moraleja? La moraleja es la enseñanza o lección que el escritor quiere transmitir como conclusión de su obra. En el dibujo tenemos que ya la tortuga va llegando a la meta y el conejo está atrasado. Entonces, la fábula muestra que muchas veces el esfuerzo vence a la naturaleza descuidada, ¿no? Esa sería la moraleja. Muy bien, hemos hablado de la moraleja, hemos hablado de la característica, todo eso, pero ¿quién creó la moraleja? Pues, ¿quién creó la fábula? La fábula, o el padre de la fábula, fue Esopo, quien fue un escritor griego que vivió durante el siglo VI a.C. Su escritura se enfocaba en la fábula, uno de los géneros más antiguos de la literatura universal, y un tipo de relato breve protagonizado por animales personificados con la intención didáctica de dar a conocer una moraleja final, razón por la cual se le conoció como el fabulista inventor de este género en la Grecia clásica. Las fábulas de Esopo fueron recopiladas en la Edad Media por el monje Planudes Maximuses, y sus legaciones morales permanecen vigentes a pesar del paso del tiempo. Influenciado a Babrio, Fedro, Jean de La Fontaine, Félix María Samaniego, Tomás de Iriarte o Gotthold Ephraim Lessing. Veamos ahora sus obras de Esopo. Las obras de Esopo son varias, pero acá solamente vamos a mencionar unas 8, como son La liebre y la tortuga, La cigarra y la hormiga, El león y el ratón, El lobo y el cordero, La zorra y el cuervo, y la golondrina y las otras aves.